En el escenario más exigente del fisicoculturismo, donde solo los cuerpos más perfectos pisan la tarima, un hombre se alzó entre los dioses. No por su tamaño, no por su fuerza, sino por algo mucho más poderoso: estética, disciplina, pasión. Este no es un documental sobre músculos. Es una historia de sacrificio, dolor y gloria. El relato de un joven de Ottawa que cambió el culturismo para siempre. Esta es la historia de Chris Bumstead. Un tributo al rey. Ottawa, Canadá. Un niño callado, curioso, competitivo. Chris siempre fue distinto. Jugaba al fútbol. Corría. Pero había una inquietud en su alma. A los 14 años, entró por primera vez a un gimnasio. Y el hierro le habló. Cada repetición le daba propósito. Cada músculo, identidad. No era vanidad. Era transformación. Y en casa, había alguien que notó su potencial. Su cuñado, Ian Vellier. Un profesional del culturismo. Un mentor. Un guía que lo llevaría por el camino de la grandeza. Chris no entrenaba por likes. No buscaba atención. Buscaba superación. Con solo 19 años, su físico ya era el de un atleta profesional. En 2016, ganó su Pro Card. Y al año siguiente, se paró por primera vez en el escenario del Mr. Olympia. Contra gigantes. Contra leyendas. Y aún así, no tembló. En 2017, segundo lugar. En 2018, tercero. Pero no era derrota. Era la forja del futuro campeón. En el silencio del esfuerzo, Sebum se estaba convirtiendo en el nuevo rey del físico clásico. ...2019... Las Vegas. Chris Bumstead entra al escenario con una mezcla de elegancia y poder. Un cuerpo que parecía esculpido por los dioses. Y entonces, el mundo contuvo el aliento. Porque en ese momento, el físico clásico encontró a su emperador. Ganó su primer Mr. Olympia. Y no fue suerte. Fue destino. Pero lo que el mundo no veía era la batalla invisible. Chris fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune, IgA, nefropatía. Sus riñones estaban bajo ataque. Me diagnosticaron una enfermedad G8 autoinmune durante esta preparación. Es algo que he tenido toda mi vida, pero no sabíamos qué era. Así que antes de que alguien diga que me lo causé a mí mismo, el médico Larry me dijo que es algo sobre nacer con una forma rara de enfermedad autoinmune.
Me afectó por primera vez hace unos 4 años o así, antes de que comenzara mi carrera de culturismo. Cuando estaba en la universidad, tuve un brote, no tenía ni idea de lo que pasó, fue una historia muy larga. Fue una locura por la que pasé, estuve en el hospital por un tiempo, postrado en la cama. Perdí como 50 libras, pero eso pasó hace unos años y no sabíamos cuál era el problema. Esperé que no vuelva a suceder. Me alejé de eso sin tener idea de qué pasó. Luego, la historia comenzó de nuevo a unas 8 o 7 semanas antes de este año. Justo después de mi última presentación como invitado, estaba en Los Ángeles para el show de mi hermana. Estuve allí durante una semana. El clima era muy húmedo, tenía tanta agua en mis tobillos que podía presionar con los dedos y entraban como una pulgada. Culpé a mi comida que era diferente ya que tenía más sodio. Luego volví a Canadá, la semana siguiente se había mantenido. Tenía pensado ir al médico en unos días, y antes de ir al médico fui a un parque acuático, sin sol, todo el día súper deshidratado. Al día siguiente me desperté con 7 kilos más de pura agua. Mis tobillos estaban hinchados, parecía que ni siquiera estaba definido, así que fui a un médico. Me hicieron unos análisis de sangre y orina e inmediatamente encontraron que había un exceso de todo en mi orina y no se veía bien. Entré al consultorio del médico aterrorizado. Eran 5 días antes de mi vuelo a Las Vegas. No sabía si competiría en el Olympia. No sabía si volvería a hacer culturismo porque literalmente no sabía qué me esperaba aquí. Fatiga, dolor, incertidumbre. Y aún así, entrenaba. Competía. Ganaba. Porque su mentalidad era más fuerte que su cuerpo. Mientras muchos veían un campeón, él veía a un hombre intentando sobrevivir. El culturismo ya no era solo un deporte. Era una cultura. Y Chris era su ícono. Creó su propia marca, Raw Nutrition. Inspiró a millones. No por su físico, sino por su humildad, su disciplina, su filosofía. Sufre ahora y vive como campeón no era solo una frase. Era su vida. Y miles de jóvenes comenzaron a seguir sus pasos. Cuando gana 5 veces el Olympia, ¿qué queda? Chris encontró la respuesta en la introspección, en la calma, en el balance, meditación, naturaleza, familia. El hombre de acero también necesitaba paz. Porque los verdaderos campeones no son los que siempre ganan, sino los que nunca se pierden a sí mismos. Chris Bumstead no es solo el físico clásico. Es la nueva era del culturismo. Un símbolo de perfección con propósito. De sufrimiento con sentido. Y mientras haya alguien que quiera superarse, su historia vivirá. No solo en trofeos. No solo en fotos. Sino en cada alma que decide cambiar su vida. Un día a la vez. Él es la estética. Él es la mentalidad. Él es Sebum, el estándar. Si te gustó esta historia, da like, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un nuevo video. También puedes comentar qué culturista querrías ver. Esto es Historias del Hierro.